Buenos días, queridos alumnos del primer año de secundaria. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. Hoy, viernes 28 de agosto del año 2020, vamos a desarrollar el tema número 4 de nuestro sílabo. Recuerden que estamos en el tercer bimestre. Para el examen, el tema de hoy será considerado con una pregunta. A continuación, les muestro la siguiente diapositiva. En total, observamos 3 imágenes y te planteo 3 preguntas. La primera, ¿qué tienen en común las 3 imágenes? Emir Jaxa podría responderme, ¿qué tienen en común para usted las 3 imágenes? Dame una respuesta. ¿Reportaje? Reportajes. A ver, ¿será el término adecuado reportajes? Más que reportaje, creo que lleva otro nombre. A ver, me va a responder Matías Carnero. ¿Qué tienen ¿Noticia? en común? ¿Es una Matías, noticia? ¿Noticia? noticia. ¿En revista? No, muy bien, ahora sí. Algo en común tienen las 3 imágenes. En las 3 imágenes vas a encontrar a una persona que está entrevistando y en las 3 imágenes estás encontrando a una persona que está siendo entrevistada. Por lo tanto, eso es lo que tienen en común. Ya deducimos que el que entrevista hace preguntas y entendemos también que el entrevistado responde preguntas. Siguiente. Kiara, ¿conoces a los personajes de la imagen 2 y 3? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Me podrías decir el nombre de la imagen número 2? ¿Quién es? El actor que hace del Chavo del Ocho y alguien más. Muy bien, el actor que hace de Chavo del Ocho. ¿Y sabes su nombre por si acaso? No, profesor. No te acuerdas. ¿Alguien sabe el nombre de ese personaje de la imagen número 2? No, profesor. Dime el nombre. Roberto Gómez Bolaño. Ah, muy bien. Así es, jóvenes. El nombre de este personaje que hace del Chavo, de Chespirito, del doctor Chapatí, se llama, en la vida real se llamaba Roberto Gómez Bolaños. Y todos, sí, todos como peruanos, conocemos quién es el personaje más resaltante en la imagen número 3, ¿no? ¿Quién es? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. Muy bien. Jóvenes, entonces el día de hoy, luego de mostrarte estas imágenes y haber respondido ante estas preguntas, vamos a presentar el tema que vamos a desarrollar. El tema que vamos a desarrollar hoy se titula La entrevista. Punto 1, definición. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un texto informativo. ¿Ya? Recuerda, la entrevista tiene por finalidad informar, nos informa. Por lo tanto, es un texto informativo que tiene como propósito conocer aspectos sobre algunos temas o algún tema en particular a través de un personaje. A través de un personaje. Porque tú tienes que entrevistar necesariamente a un personaje, sino cómo tú obtienes información del tema. Tienes que entrevistar a un personaje. En estos días, ¿cuál ha sido la noticia que más ha resaltado en los medios de comunicación? ¿Han visto televisión? ¿Han leído los periódicos? ¿Han visto posts
o publicaciones en Facebook u otras redes sociales? ¿Cuál ha sido la ¿Los noticia olivos? de esta semana? A Una ver, ¿quién fiesta me que hubo en Los podría Olivos, decir? profesor. ¿Cuál? Una fiesta que hubo en Los Olivos. Muy bien, las fiestas o las fiestas COVID. Y en particular una fiesta que se desarrolló el fin de semana, que arrojó como resultado el deceso de 13 personas. De eso se han ocupado todos los medios en hablar esta semana. Ahora, no solamente aquí se da la noticia, sino se ha buscado entrevistar. Y si hemos visto la televisión, hemos leído periódicos, hemos revisado las redes sociales, nos hemos dado cuenta de que han habido entrevistas. Entrevistas a los familiares de los que han muerto. Entrevistas a los que organizan este tipo de eventos, que son las fiestas. Entrevistas a los artistas que participan en este tipo de fiestas. Entonces, con la entrevista, jóvenes, se llega a profundizar el tema, se llega a conocer más de cerca el tema. Y esa entrevista necesariamente se ejecuta a las personas. Se desarrolla mediante el diálogo entre el entrevistador, que es la persona que interroga o hace las preguntas, y el entrevistado, que es la persona que responde a las preguntas. ¿Cuál es el propósito de la entrevista? Dar a conocer las características de una persona, sus ideas, opiniones sobre un tema. Transmitir información novedosa. En estos momentos yo no puedo entrevistar a Paolo Guerrero con el tema con el tema de la clasificación a la final de la Copa América. Ya no le puedo entrevistar, ya no es novedoso esa información, porque cuando Perú llegó a la final de la Copa América fue el año pasado, poco más de un año atrás. Entonces ya no es novedoso esa información. ¿A quién le va a interesar? Entonces recuerda que con la entrevista se busca transmitir información, pero que sea novedosa, nueva, actual. Punto 3. Tipos de entrevista. Jóvenes, tenemos el día de hoy, te voy a presentar 4 tipos de entrevista. Entrevista laboral. En algún momento todos vamos a afrontar entrevistas laborales. Tú, si bien es cierto, estás en primero de secundaria, déjame decirte, joven señorita, que el tiempo pasa rápido, muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos estarás en quinto de secundaria. Así como un día llegaste al colegio, un día te marchas del colegio, egresado, pero te toca enfrentarte a una realidad cruda, dificultosa, competitiva. Y vas a tener que ir a buscar trabajo y te vas a tener que entrevistar para conseguir ese trabajo. Y tienes que ser exitoso en tu entrevista. Seguramente el que te entreviste será una persona muy preparada, que ya tiene consigo un tratado de preguntas, un compendio de preguntas. Y tú vas a tener que responder con la mayor sinceridad posible. Muchas personas en una entrevista laboral se ponen nerviosos, muy nerviosos. Se muerden las uñas, se tocan demasiado los dedos de las manos, comienzan a transpirar, en fin. Una entrevista laboral, por ejemplo, la que yo también sostuve, cuando llegué un día para buscar empleo en el colegio, me entrevisté con la directora. Una entrevista laboral para conseguir un puesto de trabajo en una empresa, en una fábrica, donde sea. Todo el mundo va a someterse algún día a una entrevista laboral. 2. Entrevista psicológica. También hay entrevistas psicológicas.
De repente, un día la psicóloga te cita a una charla, a una entrevista. Comienza a conversar contigo, a recopilar datos. También las entrevistas psicológicas se dan en los trabajos, en los centros de labores, porque no solamente pasas una entrevista con el administrador o el encargado, sino también tienes que pasar una entrevista psicológica, donde tienen que medir tu perfil psicológico. No vaya a ser que yo esté contratando a un enfermo, a un maniático, o a una enferma, a una maniática. Habrán patrones, habrá un esquema de una entrevista psicológica que solamente lo saben los psiquiatras y los psicólogos. 3. Periodística. Quizá esta es la entrevista más común que tú veas a diario. Prendes la noticia, están entrevistando a un doctor. Prendes la otra noticia, están entrevistando al presidente, al congresista, al pueblo, a la gente del mercado, a la casera que vende el pollo. Este tipo de entrevista, la entrevista periodística, es la que más abunda a nuestro alrededor. Yo le puedo hacer una entrevista periodística a mi padre, a mi madre, que para mí de repente, con el tema de querer conocer, saber cómo alcanzó el éxito, por qué mi madre, mi padre tiene 2, 3 casas, de la nada, cuando él tuvo mi edad, salió de su casa incluso en malos términos, se peleó con su familia, pero hoy en día mi padre, mi madre es un empresario, tiene un restaurante o una cadena de chaufas, de chifas. Entonces yo decido entrevistarle a mi madre, decido entrevistarle a mi padre, o le entrevisto a mi hermano mayor que ha ingresado a la universidad en el primer puesto o en el 10º puesto, o ingresó simplemente. Le puedo hacer una entrevista a mi hermano, a mi hermana. Puedo entrevistarle a un maestro, a un profesor. Puedo entrevistarle, qué sé yo, a mi primo, mayor, menor. ¿Qué opina acerca del tema tal? O puedo entrevistar a un compañero del salón. Una vez, cuando yo estaba en el colegio, me pidieron hacer una entrevista. Y en el barrio donde yo vivo, vive también una artista vernacular. Quizás el término vernacular no lo conozcas muy bien. A una artista de música folclórica, a una cantante. Entonces yo me acerqué un día, le toqué la puerta. Vecina, buenos días. Soy el vecino, el hijo de la señora que tiene tienda en el barrio. Ah, sí, ¿qué tal, Elvis? ¿Qué tal, vecina? Buenos días. Disculpe la molestia. Sé que usted es una persona muy trabajadora. En mi barrio todos la conocemos. Quisiera hacerle una entrevista. Tengo unas cuantas preguntas. No sé qué día usted disponga de tiempo para poder, obviamente si usted acepta o desea, hacerle yo la entrevista. Me respondió amablemente, me dijo para tal día, para tal hora, en su casa. Entonces yo fui, ingresé y le hice la entrevista. Comencé a preguntarle de qué lugar es, desde qué edad empezó a cantar, cómo así se dio cuenta que lo que ella hacía le gustaba, a qué lugares le ha llevado su trabajo a presentarse, si ha salido al extranjero, cuándo se casó, cuántos hijos tiene, qué planes a futuro presenta, desea. Le hice, en verdad, fue casi 2 horas de entrevista. Yo llevé mi MP3, mi grabador de voz y ahí grabé toda la entrevista. Y lo mejorcito, comencé a tipear, empecé a escribir, a transcribir en una hoja de Word, le puse un título, entrevistando a la princesita del folclore, así le puse. Debajo un subtítulo donde mencionaba el nombre del artista y lo más resaltante de la entrevista, el por qué ella canta. Fue un buen trabajo, presenté, recuerdo que esa entrevista fue cuando yo estaba en el tercer año de secundaria,
Y de verdad, haciendo la entrevista, pude aprender muchas cosas. Entonces, ese es un tipo de entrevista periodística, jóvenes. Ahora, la entrevista clínica. La entrevista clínica es cuando tú vas al médico y el doctor comienza a chequearte, a hacer su análisis médico. Te hace también preguntas. Te saca muestras de sangre. Te toma la pulsación. Mira cómo es tu respiración. Se da cuenta de ello con unos aparatos que tienen los médicos, con el estetoscopio. Entonces, muchachos, hay 4 tipos de entrevistas. Nosotros nos vamos a evocar a la entrevista número 3. O bueno, si gustan a la número 2. Perdón, a la número 1. 1 o 3. Pero todos vamos a enfocarnos a un tipo de entrevista. Yo les sugiero periodística. Cuatro, estructura. Toda entrevista presenta la siguiente estructura. Número 1, un título. En este título se puede reproducir textualmente alguna parte de la entrevista que llame la atención del público. O también podemos enfatizar algún rasgo importante del entrevistado. Recuerda que el título tiene que ser llamativo, atractivo para la persona que lea tu entrevista. 2, bueno, ahí he cometido un error de digitación, me van a disculpar. Número 2, introducción. En esta parte es una presentación breve del personaje de la entrevista. Por ejemplo, el día de hoy está con nosotros Elvis Carlos, profesor del Colegio Inca Garcilaso de la Vega, con 7 años laborando en esta casa de estudios. Tiene 33 años y ha escrito y publicado el libro tal. Vamos a suponer. Esa es una pequeña, una breve presentación de la persona a la que tú estás entrevistando. Punto 3. Cuerpo. Son las preguntas y las respuestas. Estas deben ser interesantes para el público y adecuadas para que el entrevistado o entrevistada transmita sus experiencias. No le vayas a hacer preguntas incómodas o demasiado personales, ¿no? No le vas a estar preguntando, oye, ¿y alguna vez saliste con 2 chicas a la vez? Oye, ¿y verdad que tú le engañaste a fulano de tal? No, no vas a hacer eso. Ya esas son preguntas demasiado personales e íntimas. Tienes que elaborar, generar preguntas que sean amenas, que sea, digamos, que sea respondida en confianza con el entrevistado, que le haga sentir en confianza a él, que no le haga sentir en apuros, en aprietos. 3, o 4, perdón. Cierre. Contiene un breve resumen de la entrevista o un comentario personal del entrevistado. Entonces, aquí en el cierre haces un pequeño resumen de la entrevista, de los aspectos que más han resaltado en tu entrevista, y vas a dar de repente también un comentario breve. 5. Pasos para realizar una entrevista. 1. Elige a una persona. Tú vas a elegir a una persona. En estas circunstancias, te voy a pedir, te voy a sugerir que sea alguien de tu casa. No me salgas, no te expongas. Alguien de tu casa. Puede ser mamá, papá, el abuelito, la abuelita, el tío, la tía, el primo, la prima, el hermano mayor. Y busca un tema. A ver, ¿sobre qué le puedo preguntar a mi mamá? A ver, ¿sobre qué le puedo preguntar a mi papá, a mi hermano mayor, a mi hermana? A mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela. Piensa, persona, ¿y qué? ¿Qué puedo ganar yo de esa entrevista? El profesor me ha mandado a realizar mi trabajo allá. Yo creo que alguien interesante en mi familia es mi hermano mayor, porque él ha ingresado a la uni. Él estudia en la uni.
Voy a preguntarle unas cuantas cosas. Listo, elaboras tu lista de preguntas y le haces la entrevista. Entonces, eliges a una persona que destaque en alguna labor. Contáctala y solicítale una cita para la entrevista. 2. Vas a investigar sobre la persona que elegiste y vas a elaborar un cuestionario con las preguntas que le vas a plantear. Punto 3. Vas a realizar la entrevista teniendo como pauta las preguntas que preparaste. Recuerda que según se desarrolle la entrevista, también tú puedes improvisar y puedes generar más preguntas. La entrevista no tiene que ser tan seria o tan así que ninguno de los dos se ría. Tiene que ser una situación donde ambos se muestren como son, el entrevistado y el entrevistador. Que haya ese ámbito, ese entorno de confianza, de tranquilidad, de seguridad. Siguiente, participantes. ¿Quiénes participan en la entrevista? El entrevistador o entrevistadora y el entrevistado. Solamente ellos dos participan, nadie más. El entrevistador o entrevistadora es la persona que dirige la entrevista. Debe conocer el tema. Propicia un clima propicio. Formula preguntas claras y sencillas. Aborda gradualmente al entrevistado. Escucha atentamente. Repregunta o hace algún comentario de manera adecuada. Ten en cuenta estos consejos. Vamos a suponer que yo estoy entrevistando al alumno Alejandro Guevara. Y le estoy haciendo las preguntas, pero yo no me muestro tan atento. Y no le voy a decir, ¿puedes repetir lo que dijiste? No te escuché. Eso es un error. No le vas a decir eso jamás a un entrevistado. Sería una falta de respeto. Estarías incurriendo en esto de escucha atentamente. No estarías escuchando atentamente. No puedes formular preguntas que ni siquiera tú las entiendas. Tienes que formular preguntas entendibles, claras, sencillas, como decía uno de los consejos. Ahora, si tú eres el entrevistado o si tú eres la entrevistada, es la persona de la que se quiere conocer su vida o su punto de vista sobre algún tema. Tiene una experiencia importante que transmitir o comunicar a un determinado público interesado. Ten en cuenta, si eres entrevistador, equilibra los tiempos de tu intervención. Procura que quien participe más en el diálogo sea el entrevistado. No vaya a ser que el entrevistador hable más que el entrevistado. Eso no se puede dar. El entrevistado tiene que hablar más, tiene que responder con mayor claridad o extensión. Si eres el entrevistado, tú muestra disposición para el diálogo, dejando hablar y sin interrumpir también la pregunta. No me hagas esa raya, por favor. Ah, no, yo he hecho esa raya, disculpe. Escucha con atención las preguntas que te formulen y responde de manera clara, evitando salirte del tema. Joven y señorita, a continuación te presento el proyecto parcial. Ustedes son testigos que en este bimestre, hasta la fecha, no había dejado ninguna tarea. No les he dejado ninguna tarea. Lo único que yo dejaba después de cada clase, para comprender si has entendido la clase que yo daba, era que desarrolles una práctica calificada. Pero el día de hoy te presento a continuación el proyecto parcial, cuya nota de este proyecto se va a cuadruplicar. 4 notas será el equivalente en tareas de este proyecto. Vas a realizar una entrevista y la vas a redactar. No me vas a mostrar ningún video. Lo que tú me vas a mostrar es tu entrevista. Me vas a redactar tu entrevista. Tema libre. Tú elige a alguien, ya te dije, de tu casa, algún familiar, y hazle una entrevista. El tema entonces es libre.
La entrevista puede hablar de repente tu mamá es un arte, una prodigiosa cocinera, entonces le preguntas, mamá, ¿tú qué sabes cocinar? ¿No has pensado de repente en hacer un restaurante? Le entrevistas a tu mamá. Fecha de presentación hasta el 10 de septiembre. El 10 de septiembre es el último día que tú puedes enviarme tu entrevista. Lo puedes digitar en Word o lo puedes escribir a mano, como tú gustes, pero si lo vas a escribir a mano, que sea entendible, que yo pueda leer y entender. Letra legible, por favor. Vas a tomar una foto a tu entrevista o el archivo de Word y me lo vas a enviar, me vas a subir a la plataforma, o si no, me envías a mi celular, aunque no. Prefiero la plataforma para poner la nota directa. ¿Ya? Me envías a la plataforma tu entrevista. A continuación, yo les voy a compartir una entrevista breve, corta. Atención. Aquí empieza la entrevista y lo que está haciendo el entrevistador es una introducción. Escuchen sus palabras. Listo, es una introducción breve. El número 1 del mundo, le ha dicho. Lionel Messi. Luz Andrea, ¿se está viendo el video, no? ¿O no? Profesor, no puedo escuchar. Se escucha, profesor. No se escucha. ¿No se escucha? No, profesor. No. Sí. Y si no detengo el video, nadie me dice nada. A ver. Hernández Bonet. El diálogo del mejor ¿Ahí se escucha o no se escucha? Sí, profesor. del mundo. Aquí en Media hora después recién, si no pregunto, nadie me dice nada. Noticias Caracol. Y a esta hora en Noticias Caracol, el número 1 del mundo, Lionel Messi. Leo, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora. Bueno, gracias. ¿A qué edad usted Se escucha y se ve, ¿no? ¿O no ven nada? No se escucha y se ve. Ya, Sí, se correcto. escucha. Atención. empezó a creer que podría ser el número 1 del mundo, el mejor del planeta? No, nunca pensé eso. Siempre pensé en poder jugar al fútbol, en triunfar como futbolista. Desde muy chiquito era mi sueño y bueno, gracias a Dios se me cumplió y disfruto de lo que me pasa partido tras partido. Intento de disfrutar lo que hago. Y cuando le dicen que usted tiene el mundo a sus pies, que tiene el celular de Dios, que son frases muy típicas de sus compatriotas para engrandecer lo que hace, ¿qué le causa? No, yo me dedico a jugar, a intentar de hacer las cosas bien tanto en la selección como en el Barcelona. Gracias a Dios me fue muy bien y yo agradezco a toda la gente que habla de mí, que le gusta lo que hago. Eso me pone muy feliz. Usted ahorita hablaba de sueños. ¿Quién no soñaría con un gol como el que le hizo al Getafe? Un gol que alguna vez se calificó de maradoniano. ¿Le queda algo más? ¿Ha soñado en alguna oportunidad con un gol que supere ese? No, más que goles, sueño con conseguir títulos que son más importantes
que goles, ¿no? Tuve la suerte de poder conseguir todo en el Barcelona. Me encantaría poder repetir todos esos momentos, ganar cosas con mi selección argentina. Esos son mis sueños más que algún gol en especial. A propósito de la selección argentina, hace un año por esta época usted era centro de la polémica porque la selección no funcionaba y el país, estábamos nosotros allá cubriendo la Copa América, se dividió en ese sentido. Algo muy parecido está ocurriendo con Colombia. ¿Qué puede aconsejarle, ya que el tiempo le ha dado la razón y ahora juega la selección argentina como una auténtica maquinita? ¿Qué puede aconsejarle a Colombia para que podamos potenciar todo lo que tiene Falcao? No sé, nosotros en la Copa América no empezamos bien, pero terminamos jugando bien el último partido. Creo que tuvimos mala suerte en la derrota con Uruguay en los penales, que podríamos haber ganado porque creo que en el partido fuimos superiores, pero lo que mandan son los resultados. Hoy estamos por otra etapa, por suerte las cosas van bien, estamos bien en la eliminatoria, nos estamos haciendo fuerte como grupo, como selección, que es lo que buscamos. Colombia ahora está viviendo por un proceso nuevo, con un entrenador nuevo que a mi parecer es un gran técnico que le gusta jugar bien a la pelota, que creo que Colombia tiene los jugadores para poder hacerlo y ahora es tiempo, ¿no? Y esperar que él pueda trasladar a sus jugadores lo que él pretende y de a poquito vayan agarrando la idea. ¿Qué puede esperar Colombia de Pekerman? Un poco lo que decía, ¿no? Es un técnico que